de favor y de misericordia, un día que Dios ha separado para que tú puedas entender el favor y la misericordia del Señor, para que puedas entender que el Dios bueno de los cielos y de la tierra tiene palabra de vida, de fe y de esperanza para ti y para todos aquellos que nos van a ver también a través de los medios sociales. Este es el día que Dios separó porque te ama y pagó un precio muy elevado en aquella cruz. Te ama porque pagó un precio de sangre que la Biblia dice que nos limpia y nos limpiará y nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. En esta hora presta atención a todo lo que vamos a hacer aquí, a todo lo que vamos a realizar aquí, que lo hacemos con el corazón para que tú seas bendecido en esta hermosa y maravillosa mañana. Señor, te pedimos en esta hora que tú bendigas todo lo que vamos a realizar aquí, que cada cántico, Señor, que cada alabanza, Padre, que cada palabra que sale por la boca de los diferentes recursos, Señor, sea de bendición y de poder, Señor amado, para que muchos puedan recibir de ti, como dice la palabra, el oportuno socorro. Gracias, Señor amado, Dios mío, porque para este tiempo tú has levantado este ministerio llamado, Señor, Iglesia Sin Paredes, para llegar al corazón de miles de almas que escuchan esta palabra viernes tras viernes aquí en este lugar. Y en esta mañana queremos hacerte saber que el Dios de los cielos y de la tierra te ama. Él te ama porque pagó un precio muy elevado en aquella cruz. Derramó, dice su palabra, su preciosa sangre, sangre que todavía tiene el poder para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. ¿Quién eres y para qué estás aquí? Es el título. En esta mañana es separado para traer y compartir contigo esta palabra. ¿Quién eres y para qué estás aquí? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Cuál es el propósito primordial de Dios haberte creado y haber hecho de ti la criatura que eres ahora? En el nombre de Jesús te digo en esta mañana que tú no eres cualquier cosa. Tú eres creación de Dios, eres la máxima creación de Dios. Todos los que estamos aquí somos la máxima creación del Señor. Por eso en el Salmo número 8, que es el Salmo, uno de los salmos de David, la palabra de Dios te dice en esta mañana: cuando contemple tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste. Verso número 4 dice: me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Amados, cuando estamos hablando, o David hablando en este salmo, hablando del hombre, estaba hablando del hombre frágil, estaba hablando del hombre mortal, estaba hablando del hombre débil. Amado, estaba hablando del hombre que en su naturaleza de pecado había caído delante del Señor. El amor de Dios ha venido a nosotros en su salvación, amado, para mostrar su gloria a través de su unigénito Hijo Jesús. Jesús vino a esta tierra con el propósito de salvarte, con el propósito de perdonarte, con el propósito de devolverte la naturaleza caída que habías perdido a consecuencia, o que habíamos perdido a consecuencia del pecado. Por eso en Romanos capítulo 5 y verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado, el amor de Dios se muestra en Cristo Jesús, se muestra en aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz, se muestra por amor a su nombre. Él no tenía la necesidad de enviar a su Hijo, pero lo hizo, ¿sabes por qué? Por amor a su nombre. Amado que me escuchas en esta mañana, Él mostró su amor en aquella cruz. Él mostró y entregó todo en aquella cruz y renunció a todo, dice la palabra. Renunció a su divinidad. No estimó ser igual a Dios, dice la palabra, para venir a salvar todo lo que se había perdido. Y dentro de los perdidos, como yo siempre digo, viernes tras viernes, estábamos cada uno de nosotros los que estábamos aquí. Pero un día la gracia y el favor de Dios nos alcanzó. Nosotros no estábamos buscando a Dios, mas sin embargo Dios nos encontró y nos buscó a nosotros. ¿Qué significa esto, amado? Significa que todo lo creado, todo lo que Dios creó, que fue su máxima creación,
lo creó para que su máxima creación, que es el ser humano, que es el hombre, que es la mujer, tuviera dominio de todo. Entonces en el libro de Génesis, que es el primer libro que la Biblia registra, porque ese libro sagrado registra en este capítulo número 1 y verso 16 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando está hablando del hombre, está hablando del ser humano. A nuestra imagen, hagámoslos a nuestra semejanza. Y más adelante la Biblia dice: y creó Dios al ser humano, a su imagen lo creó. A imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El hombre y la mujer son la corona de la creación. El ser humano fue lo máximo, vuelvo y repito, que Dios creó. Amado, hay un principio aquí que quiero dejar grabado en lo más profundo de tu corazón. Si tú no sabes quién eres, otros definirán quién tú eres. Desde la misma creación Dios entregó a su máxima creación gobierno. Por eso la palabra de Dios dice en el verso 28 de ese capítulo número 1 de Génesis, dice: y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. El hombre llenaría la tierra, amado, y supervisaría su operación, porque eso Dios le delegó en su máxima creación. Al crear al ser humano, la palabra de Dios dice que el soberano del universo decidió delegar a su máxima creación el señorío sobre la faz de la tierra. Pero la habilidad humana para gobernar la tierra descansaría en su continua obediencia a la autoridad de Dios. Amado, ¿qué significaba para Dios obediencia? Esto significaba sujetarse a aquel que tiene el poder y nos creó, sujetarse a quien da las órdenes. Significado también de la obediencia es decir, escuchar desde una posición más baja, escuchar con sumisión y escuchar con obediencia, o escuchar y atender aquellas cosas que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Hoy es un día de obediencia, hoy es un día que tienes que abrir tu oído, pero no solamente tienes que abrir tu oído, tienes que abrir también tu corazón. Oh, porque cuando abres tu corazón, entonces eres un terreno fértil para que la palabra de Dios pueda morar en tu vida. ¿Qué produjo? Hay una pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana. Entonces, si Dios creó al hombre para que gobernara sobre la faz de la tierra, ¿qué produjo la caída o la separación del ser creado, del ser humano con Dios? Fue precisamente de esto que hablamos en esta mañana. Fue la desobediencia. Por eso el profeta Samuel hablando dijo: la rebeldía o la desobediencia es tan grave como la adivinación, y la arrogancia es como el pecado de la idolatría. Amado, ¿qué significa esto? Que cuando un ser humano es desobediente, se torna rebelde. No importa la palabra que pueda escuchar, si este corazón se encuentra en desobediencia y en rebeldía, no podrá, aunque escuche la palabra de Dios, no podrá dar un paso de fe. Pero en esta mañana te decimos de una manera muy especial que si obedeces a lo que Dios está hablando en tu vida, ese corazón será abierto para que puedas entender que hay una gracia, que hay un favor y que hay una misericordia que te quiere alcanzar en esta hermosa y maravillosa mañana. En Génesis 3:1 dice: aquí vamos a ver entonces cuando el enemigo entra en el lugar que Dios había creado, el lugar de perfección, que era el jardín del Edén. Aquí el enemigo entra y dice: es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Amado, aquí el Satanás lo que estaba haciendo era desafiar la voluntad o desafiar la autoridad de Dios. Y todavía, amado que me escucha, amado, en esta mañana Satanás sigue desafiando la autoridad de Dios. La autoridad de Dios Él la creó, pues es una realidad, porque el creador de los cielos y de la tierra tiene el poder sobre cada vida creada. Y nosotros los que estamos aquí, y tú que me escuchas en esta mañana, eres un ser creado.
no eres el creador, tú eres un ser creado. Y todavía, amado que me escucha, el enemigo de las almas sigue desafiando la autoridad de Dios. Amado que me escucha en esta mañana, el enemigo de las almas, Satanás, veló que la mujer estuviera sola, sin la protección del marido, para traer estas palabras que verdaderamente lo que querían era desobedecer la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el enemigo le dijo a Eva en aquel momento, le dijo, es cierto que Dios le ha privado de los deleites de aquel lugar, es cierto que Dios te priva de aquellas cosas que son deleitosas. Eso era lo que el enemigo le estaba diciendo verdaderamente a aquella mujer en aquel lugar. No creo que un Dios tan bueno actúe de esa manera. Estaba diciendo el enemigo de las almas al corazón de aquella mujer. ¿Qué hizo aquella serpiente o aquel enemigo llamado Satanás? Aquel enemigo llamado la serpiente antigua. Lo que hizo fue que sembró la duda. Pero la mujer le respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles. Amado, pero dice más adelante, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, no lo toquen, de lo contrario morirán. Pero volvió la serpiente a tentar a aquella mujer en el huerto y le dijo, no es cierto que van a morir. Amado, así el enemigo de las almas trabaja con el corazón del hombre. Así el enemigo de las almas trabaja con el corazón de la mujer. Así el enemigo de las almas trabaja con el corazón de la familia. Así el enemigo de las almas trabaja tratando con mentiras, tratar de ganarse el favor de la máxima creación de Dios. Amado que me escuchas en esta hora, tienes que abrir tu corazón al Dios de los cielos y de la tierra. Tienes que cerrar el corazón a la mentira. Aquellas cosas que el mismo espíritu que habita en ti te redarguye y te dice, no escuches la mentira, no escuches lo que el enemigo te ofrece, porque el enemigo te ofrece cosas que no son realidades, te ofrece tantas cosas en esta vida, deleite, te ofrece placeres, te ofrece tantas cosas, pero la postre y a la larga te están dañando el corazón que Dios depositó en ti. Podemos comer del fruto de los árboles, dijo la mujer, pero en cuanto a ese fruto que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, no lo toquen, porque de lo contrario morirán. Amado, siempre que el ser humano le preste la atención a la mentira, la vida de ese ser humano será provocada a la desobediencia y será provocada al pecado. Y más adelante la Biblia dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. ¿Por qué la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer? Porque le abrió el oído a la mentira de Satanás. Amado, hay un momento dado en que tienes que cerrar ese oído y no oír aquellas cosas que el enemigo de las almas te está ofreciendo. Así que tomó de su fruto, dice la palabra, y comió. Y la Biblia dice que luego le dio a su esposo y también su esposo comió. El resto de la historia, aquellos que me escuchan y los que estamos aquí ya lo conocemos. Entonces la máxima creación, el hombre, el cual Dios lo había creado con planes y propósitos, amado, perdió la autoridad para la cual Dios lo creó. Nadie, amado, escucha esto, nadie en los cielos y en la tierra tenía la potestad o tenía el poder para restaurar la naturaleza caída del hombre, excepto su propio Creador. Por eso Cristo vino a restaurar la naturaleza caída del hombre. A esa naturaleza que fue caída, la vino a restaurar, pero ese Cristo de la gloria, aunque el hombre desobedeció a su Creador, vino, dice la palabra de Dios, a salvar todo lo que se había perdido. En Juan, primera de Juan, capítulo número 3 y
verso 8 dice la palabra: pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amado, Jesús tomó carne y sangre. Esto lo que significa es que tomó un cuerpo humano para, mediante la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que si tú dejas entrar en tu corazón a Jesús en esta mañana, Él va a deshacer toda obra de las tinieblas en tu vida. Él va a cambiar tu lamento en baile. Él va a cambiar tu tristeza en alegría. Jesús vino a destruir todo el pecado. Vino también a salvar, como dije antes, todo lo que se había perdido. Vino también, por medio del sacrificio de la cruz, su muerte y resurrección, vino a cambiar todo aquello que el enemigo había sembrado en el ser humano y que siembra todavía en este siglo XXI en el ser humano de hoy en día. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. ¿Qué significa estar en Cristo? Es algo muy importante que debe de escuchar en esta mañana. Amado, estar en Cristo significa reconocerlo como Dios y Señor, reconocer su autoridad, reconocer que sin Él nada tú puedes hacer. Y la palabra dice que tú vas a ser una creación nueva. Esto describe algo que es creado a un nivel nuevo de excelencia. Se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento. Cuando la Biblia dice lo viejo ha pasado, ¿qué significa? Significa que los sistemas de valores, las creencias, los planes de la vieja criatura son cosas del pasado. El mal y el pecado, aunque siguen presentes, no tendrán dominio sobre tu vida, joven que me escuchas en esta mañana. Mujer que me escucha, sabemos que el pecado va a seguir existiendo, pero ya no tendrá dominio sobre tu vida, porque habitará en ti el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que la Biblia dice que te guiará a toda justicia y a toda verdad. Y cuando la palabra dice que ha llegado ya lo nuevo, esto significa que la condición nueva es continua y es práctica. La nueva criatura es una realidad constante y ahora se vive para la eternidad. Y cuando vivimos para la eternidad, nuestros valores cambian, nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de vivir sobre la faz de la tierra cambia. Esta realidad de la nueva criatura nos trae convicción y produce fe en aquellos que vienen a Él. Dios quiere hacerte una criatura nueva, porque Él quiere revelarte, amado que me escucha, cosas nuevas. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo número 9 y verso número 17, dice, Jesús hablando dijo, ni tampoco se echa vino en odres viejos. Amado, ¿qué significado tiene esto? Significa que la gracia de Dios no puede ser esparcida o introducida en un sistema religioso o legalismo. Y en lugar de remendar tu naturaleza caída, Jesús vino a ofrecer una vida nueva basada en la fe. Nos salvó, dice la palabra, de la maldición del pecado por su misericordia. Por eso la palabra de Dios te dice en esta mañana, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No hay obra que el ser humano
haga sobre la faz de la tierra que le pueda garantizar salvación. Nada de lo que tú y yo podamos realizar en esta tierra, sean obras grandes o obras pequeñas, ninguna de esas obras podrá garantizarnos a nosotros la salvación. Solo Jesús pagó el precio en aquella cruz. Solo Cristo derramó su preciosa sangre. Solo Dios mismo pudo haberse hecho hombre para venir a esta tierra y librarnos de la condenación del pecado. Amado que me escucha, hay renovación para aquellos que vienen en Cristo Jesús. ¿Y qué es una renovación? Renovación es un cambio de mente, es un cambio de corazón, es un cambio de vida, un cambio completo para lo mejor, un ajuste de visión moral y de visión espiritual. Es la obra transformadora del Espíritu Santo en aquellos que aceptan a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Por eso la Biblia dice que no te vas a conformar cuando aceptes a Cristo a los valores y sistemas de este mundo. Y la Biblia dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y más adelante el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, le dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Cuando Pablo hablaba en esta carta a los romanos y dijo no se amolden, estaba diciendo, no asumas una expresión externa que no refleja lo que verdaderamente está en tu interior. Amado, cuando hablamos de amoldarse a algo, es una especie de máscara. Amado, hay gente que vive en este mundo con una máscara, tratando de mostrarle al mundo lo que verdaderamente no son. Él quiere en esta mañana que tú te puedas quitar la máscara y te puedas presentar a Dios aprobado, como dice la palabra. Pero para eso tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Es una excelente pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. Aquí te voy a dejar algunos principios que te van a hacer conocer a Dios y conocer su voluntad. Número 1, es leer y vivir esa palabra. Por eso en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1 y verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amado, ¿qué significa esto? Que Jesús existió desde la eternidad. Ese verbo, dice la palabra, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Amado, todavía ese verbo, que quiere habitar en tu corazón y en tu vida, está dispuesto si tú le das entrada a tu corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo número 3 y verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia dice que es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, y es útil también para que tú puedas ser justo delante de la presencia del Señor. Cuando hablamos de algo útil, estamos hablando de algo que tiene provecho, que da frutos, o que es algo interesante. En Mateo capítulo 24, 35, Jesús, hablando de las multitudes, que nos habla también en esta mañana, dijo de la siguiente manera, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amado, la palabra nos enseña, la palabra nos da instrucciones divinas de cómo debemos de andar. Conocer la palabra y vivirla es tan necesario como la vida misma. No solamente es leer la palabra, no solamente es conocer la palabra, es vivir esa palabra que es vida, esa palabra que es eficaz, esa palabra que es más penetrante que espada de dos filos y penetra hasta discernir los pensamientos del corazón.
La palabra nos enseña, pero también la palabra cuando la leemos nos reprende. ¿Qué significa que nos reprende? Significa que revela la conducta errónea y expone todo pecado a la luz. Amado, cuando la palabra entra en la vida del ser humano trae luz y revela, dice ella misma, aún las intenciones del corazón. La palabra también te puede cambiar. La palabra te quiere cambiar. ¿Qué es cambio? Es la restauración de algo a su condición íntegra. Es volverte la imagen de Dios a tu vida. También significa que va a ayudar a alguien que hubiera tropezado para ponerse otra vez de pie. Si has tropezado, si te has caído, hay palabra de vida para ti en esta mañana. Si te has caído, la palabra te dice, tengo el poder de levantarte. Si vienes a mí, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo puede despreciar. La palabra de Dios también te instruye en la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que las Escrituras suministran el adiestramiento positivo en una actividad relacionada a un entrenamiento. Amado, todo lo que la palabra tiene para el ser humano es bueno, porque esa palabra es eficaz, esa palabra es como espada, esa palabra es poderosa, esa palabra cambia, no solamente cambia el intelecto, sino que cambia tu corazón. Entra al alma y discierne, dice la palabra misma, aún las intenciones del corazón. Todo lo que necesitamos saber sobre su voluntad, amado, está en su palabra. Entonces te vuelve a tu Creador, también te vuelve a tu Creador por medio de la oración. Y todo lo que pidieres en oración, dijo Jesús, creyendo, lo recibirá. Más adelante Pedro dijo, pues porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amado, cuando entras en comunión con Él a través de la oración, descubres entonces todo lo que le agrada a Él. Cuando hablamos de comunión, estamos hablando de una relación entre dos partes que tienen algo en común. Pero también tú conocerás la voluntad del Señor por medio de un consejo sabio. Hay gente esperando por ti, que te ayudarán en este caminar con Cristo Jesús. Por eso el proverbista dijo en el capítulo 19 y en el verso 20, atiende el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Amado, esto es una palabra poderosa que quiero dejar en lo más profundo de tu corazón. Atiende el consejo y acepta la corrección. Hay gente que te ayudarán en el camino, gente que también fueron ayudados en el camino. Cada uno de los que estamos aquí, un día también tuvimos que aceptar el consejo y aceptar la corrección. Voy a corregir, todavía estamos aceptando el consejo sabio de aquellos que nos aman. Amado que me escucha, también una forma de conocer la voluntad del Señor es por medio de la voz interior del Espíritu de Dios que te está hablando en esta hermosa mañana. El Espíritu Santo te habla en esta mañana y te da un consejo sabio de que busques a Dios, como dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Hoy es día de salvación para ti. Hoy es día de salvación para los tuyos. Este es el día, como dice la palabra, que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos con Él. Todas estas cosas, amado que me escucha en esta mañana, serán posibles en ti. ¿Sabes cuándo? Cuando aceptas a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Entonces la palabra de Dios dice
En estos últimos minutos que voy a hablarte en esta mañana, dice la palabra en el libro de Job, en el capítulo número 11, del verso 15 en adelante, dice: entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Amado, aquel que tiene una frente en alto es porque sabe que tiene la seguridad de que ha sido perdonado. Amado, si todavía andas cabizbajo, sin fe y sin esperanza, el Señor te dice en esta mañana: ciertamente olvidarás tus pesares y los recordarás como el agua que pasó. Aquellas cosas del pasado, amado, que te están atormentando hoy, no te atormentarán más, pues comenzarás una nueva vida en Cristo Jesús. Amado, el pasado no debe ser parte de tu presente. Esas cosas del pasado, esas malas decisiones del pasado no nos pueden detener. Esas malas cosas del pasado, Jesús no las tiene en cuenta, porque Él te hace una criatura nueva. Más adelante la Biblia dice: tu vida serás más radiante que el sol del mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Amado, tu vida va a tomar la luz de Cristo. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que dijo que era la luz del mundo quiere ser la luz en tu casa, quiere ser la luz en tu matrimonio, quiere ser la luz en tu familia, quiere ser la luz en tu corazón. Amado que me escucha, para Dios no hay nada imposible. Todo lo que el hombre, dice la palabra, sembrare, eso cosechará. ¿Qué significa esto? Que si estás sembrando para el pecado, del pecado vas a cosechar. Pero si estás sembrando para las cosas que le agradan a Dios, la luz que resplandece en tu hogar será manifiesta. Entonces verás a Jesús en tu vida, y el Espíritu de Dios que entrará en ti te ayudará, como dice la palabra, a tomar decisiones correctas. Ciertamente olvidarás tus pesares y los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante, vuelvo y leo, que el sol del mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Amado, la buena noticia es que cada tiempo de oscuridad tendrá que ser cambiado o invadido por un tiempo de luz. La oscuridad solamente será posible en la vida de aquellos que se tornen rebeldes a la palabra del Señor. Pero hay una buena noticia en esta mañana. Si tú abres tu corazón, si aceptas a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, entonces dice la Biblia que tu vida será más radiante que el sol del mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Amado, la luz del Señor es su palabra. Esa será tu guía en medio de la oscuridad. Y para cerrar, la Biblia dice: vivirás tranquilo porque hay esperanza. Vivirás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie, y muchos querrán ganarse tu favor. Amado, que estoy leyendo la palabra de Dios. Esa palabra que es vida es lo que estoy compartiendo contigo en esta mañana. Tendrás una vida de esperanza. Te sentirás protegido. Dice la palabra que dormirás confiado. Descansarás sin tenerle temor a nadie. Amado, esas son las promesas del Señor. Las promesas del Señor son una bendición para todo aquel que se acerque a Él. Amado, y tendrás la paz que Él prometió para aquellos que se acercan a Él. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo te la doy. Entonces más adelante
El apóstol Pedro escribiendo dijo, entonces serás un linaje escogido, serás un real sacerdote, serás una nación santa, serás un pueblo que pertenece a Dios. Pero hay un propósito de todo esto. Entonces podrás proclamar las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado, escucha esto. Si hoy nosotros podemos hablar las cosas que hablamos, es porque la luz de Cristo invadió nuestro ser. Es porque el Dios de los cielos y de la tierra tuvo misericordia de nosotros. Y por eso hoy podemos compartir contigo las buenas nuevas de salvación. Amado, ustedes, dice la palabra, que antes no eran pueblo, ahora serán el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amado, hay un favor, hay una misericordia, hay un perdón de pecado que te espera en esta mañana y te dice que Él tiene misericordia de ti. Por eso te dice que eres un escogido. ¿Qué es un escogido? Es alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio. Es alguien que ha sido seleccionado para recibir un favor especial. Amado, te perdonó, te salvó y ahora estás en un lugar de honor, porque así desde el principio lo quiso Dios. Amado, Él te llama en esta mañana para depositar en ti esa naturaleza que se había perdido a consecuencia del pecado. ¿Qué significa esto para cerrar? Amado, es volver a la imagen de Dios. Esa imagen que fue trastornada por el pecado. Esa imagen que fue trastornada por las malas decisiones. Pero el Dios de los cielos y de la tierra en esta mañana te dice, Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Amado, todo lo que se había perdido. Él no hace acepción de personas. ¡Oh, aleluya! No importa el lugar donde te encuentres, no importa la religión que tú profeses, si no vienes a Cristo, amado, no puedes recibir la bendición de la nueva criatura. Esa nueva criatura será posible cuando abres tu corazón y cuando le dices al Señor, yo quiero pertenecer al pueblo de Dios. Yo quiero ser esa nueva criatura que la Biblia registra. Había un hombre en la Biblia llamado Nicodemo. Él también necesitaba la experiencia de la nueva criatura. Él necesitaba tener un encuentro con Dios. Sí, aleluya. Y la Biblia dice que fue a Jesús de noche. Amado, no hay que esconderse para venir a Cristo. Para venir a Cristo solamente lo que tienes que tener es un corazón contrito y humillado y reconocer que sin Él nada tú puedes hacer. ¡Recíbelo! En esta mañana te hago una invitación para que recibas a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra que has depositado en mi boca. Señor, te damos gracias porque sabemos que esa palabra no ha tornado atrás vacía. Esa palabra ha entrado en lo más profundo del corazón de aquellos que nos han escuchado y de aquellos que nos verán a través de la red social. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas obrando a través de tu Espíritu Santo en las vidas. Señor, que tú cambies el corazón de aquellas vidas, Señor, que nos han escuchado en esta mañana y puedan entender que el sacrificio de Cristo se hizo por amor, se hizo por perdón, se hizo porque verdaderamente le interesó que la creación fuera restaurada. Amado Dios, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios del universo, Dios de nuestras vidas, Dios del corazón
Y Dios que quiere entrar en lo más profundo de tu corazón, en esta mañana, Señor, entra en lo más profundo del corazón, Sí, aleluya. donde en los lugares más recónditos, Señor amado, nada ha podido entrar. Ahí tu Espíritu Santo tiene el poder para llegar. Padre, permite que vidas vengan a un encuentro contigo y puedan reconocer el amor tuyo, el perdón y la misericordia que solamente fue dada al ser humano a través del sacrificio de la cruz. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios. te pido que sigas obrando en cada una de las cosas que se realicen aquí. Los cánticos, Señor amado, úsalo. Cada palabra que salga de la boca de los hermanos, Señor, sea una palabra de vida, de fe y de esperanza. Y que podamos, Señor amado, entender que para este tiempo tú nos has llamado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Jesús.